Por favor, que pase el jurado. Todos de pie, preside el señor juez Nardi Buró. Que pase el jurado. Pueden tomar asiento. Buenos días, damas y caballeros del jurado. A continuación, les daré algunas instrucciones. Han sido seleccionados y prestarán juramento para ser el jurado que juzgue el caso en esta ciudad de Buenos Aires contra el señor Ignacio Sueiro. En este es un caso penal. El imputado está acusado, en dos hechos, de infringir el artículo 131 del Código Penal, el que dice: será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la identidad sexual de la misma. Es su responsabilidad determinar si la Fiscalía ha probado sus acusaciones más allá de toda duda razonable. Su veredicto deberá basarse únicamente en la prueba, en la inexistencia de la prueba y en la ley. La acusación fiscal no es prueba y no debe ser considerada por ustedes como prueba de alguna culpabilidad. En todo juicio penal hay dos jueces. Yo soy el juez del derecho, ustedes son los jueces del hecho. Como juez del derecho es mi responsabilidad decidir qué leyes se aplican en este caso y explicarles dichas leyes a ustedes. Como jueces de los hechos es responsabilidad de ustedes valorar la prueba ofrecida por las partes y aplicar la ley a los hechos probados. También son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado, Ignacio Sueiro, es culpable o no culpable de los delitos por los que se lo acusa. ¿Qué significa esto? Y ustedes como miembros del jurado determinarán si el acusado es culpable o no de alguno de los dos o ninguno de los hechos que se le imputan. Ustedes deben saber, finalmente, que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable de su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de este juez, del gobierno, de las partes o cualquier otra persona. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que se rindan, a menos que lo hayan decidido en contra de su conciencia o de que fueran corrompidos por vía de soborno. La decisión tiene que estar basada en la prueba producida delante de ustedes, recordándoles que al imputado le asiste el principio de inocencia, por lo que será tarea de la Fiscalía demostrar sin duda razonable alguna la culpabilidad del señor Ignacio Sueiro. No pueden valorar negativamente la actitud del imputado de no responder preguntas, ese es su derecho. El secretario les tomará el juramento de ley. Pónganse de pie, por favor, solo el jurado. Levanten su mano derecha y respondan al finalizar la fórmula con un sí prometo. ¿Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según su leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Pueden tomar asiento. Señor secretario, ¿puede usted anunciar el caso? El Ministerio Público ha decidido acusar al señor Ignacio Sueiro por dos delitos cometidos comprendidos en el artículo 131 del Código Penal. ¿Está lista la Fiscalía? ¿Reconoce la presencia del jurado? Sí, señor juez. ¿Está lista la defensa? ¿Reconoce la presencia del jurado? Sí, señor juez. Declaro entonces abierto el juicio. Señor fiscal, puede realizar el alegato inicial. Estimado jurado y su señoría, a continuación la Fiscalía presenta su alegato inicial, a través del cual vamos a exponer los hechos que nos conciernen. En este juicio se le acusa a Ignacio Sueiro de cometer el delito previsto en el artículo 131 del artículo penal por los siguientes hechos. El acusado entabló conversaciones a través de la aplicación Instagram con el usuario nacho.cool entre los meses de septiembre y octubre de 2021. No una, sino dos veces. Es decir, que se trata de dos hechos y ustedes, el jurado, estarán decidiendo por ambos. Primero con Julia Serena Pantaleón, de 17 años, y luego con Daniela Luz
Clerici, de 15. Ambas víctimas, alumnas del colegio donde el acusado trabaja de bibliotecario. En este juicio se intentará probar la conexión entre ambos casos y que los acercamientos de Ignacio Sueiro tenían el fin de atentar contra la integridad sexual de ambas víctimas. En el transcurso de este juicio intentaremos probar lo mencionado a través de evidencias y declaraciones. Esperamos que tomen en cuenta que no solo se puso en riesgo la integridad sexual, sino también la seguridad e integridad psíquica de 2 menores de edad. Muchas gracias. Señor defensor, puede realizar el alegato inicial. Su señoría, excelentísimo jurado, buenos días. Nos encontramos reunidos en esta sala debido a la injusta denuncia contra el señor Ignacio Sueiro. A lo largo de esta sesión defenderemos la inocencia de este honorable hombre de familia. No creemos que sea necesario que recordemos que nuestra Carta Magna, en su 18º artículo, establece que a Ignacio Sueiro lo acompaña al principio de inocencia. Es por eso que ustedes, miembros del honorable jurado, serán quienes deban discernir los hechos de los pareceres y a su vez determinar un veredicto final tomando en cuenta ambas partes, poniéndolas sobre ambos platillos de la balanza de la justicia y teniendo en cuenta que también la Fiscalía debe ser quien debe demostrar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del acusado. Está en sus manos, excelentísimo jurado, el honor y prestigio de este buen hombre. Muchas gracias, miembro del jurado. Muchas gracias, señor juez. Muy bien. ¿El imputado desea declarar? Se debe recordar que el imputado no está obligado a declarar y que de hacerlo no lo hace bajo juramento. No. Entonces, señor fiscal, haga pasar a su primer testigo. Comenzamos con el primer hecho y más que un testigo presentaremos la cámara GESEL. Adelante. Buenos días, Julia. Me presento. Yo soy la doctora Cecilia Madera. Yo vengo a representarte. Contame, ¿qué fue lo que te pasó? Mediante la aplicación de Instagram empecé a hablar con el bibliotecario de mi colegio, Ignacio Sueiro, y él me empezó a ofrecer muchas veces que nos veamos, que merendamos, que almorcemos. Incluso me ofreció regalarme un libro que él sabía que yo quería, que era muy caro. También unos chocolates. Y eso me hizo sentir mucho miedo porque yo le decía que no y él seguía insistiendo y me seguía llamando nena, me decía que tal vez por eso yo no comprendía. Y nada, y espero de que ahora se haga justicia porque pienso que él quería que nos veamos y yo tengo mucho miedo en verlo. Los mensajes que Nacho.cool te mandaba, ¿cómo te hacían sentir? ¿Qué emoción te generaban? Era algo extraño porque él es mayor que yo, me lleva por muchos años y por más de que me invitaba mucho a salir, no entendía muy bien por qué. Además, entre estos regalos que él me quería dar chocolates, unos chocolates que a mí me gustan mucho y me pareció extraño que él justo quisiera darme esos. Me sentí como observada, como si me hubiera vigilado. Y eso, nada, que un adulto te esté vigilando causa cierto terror. ¿Y alguna vez sentiste que él te incitaba a hacer algo más íntimo? Y
muchas veces quería que almorzáramos o merendáramos juntos. Incluso alguna vez me propuso que saliera del aula 5 minutos. Yo le seguía insistiendo que no, pero él quería y quería. ¿Y alguna vez pensaste en comentárselo a algún adulto? Realmente no. Mi mamá se enteró porque de casualidad vio los mensajes en los que él me proponía que si no nos podíamos ver. Y yo tenía mucho miedo porque no sabía qué es lo que él pudiera hacer y por otro lado me daba vergüenza. No quería que mi mamá fuera al colegio porque él es el bibliotecario del colegio y la verdad con ellos no quería que supiera que yo estaba hablando con el bibliotecario. Me daba vergüenza. ¿Te sentiste presionada a mantenerlo en secreto? Sí, él decía que si no salía de nosotros, que mejor no lo dijéramos, que nos podíamos meter en problemas. Y nada, yo entonces pensé en mantenerlo en secreto. Me decía que debía haber confianza entre nosotros, que si yo le decía, ya no le iba a ver, que nada, que sobre todo nos mantuviéramos en secreto. Hasta incluso no quería que nos viéramos en el colegio, que ahí no daba, que no estaba, que mejor nos viéramos afuera. Y me da miedo verlo afuera porque iba a ser un adulto mayor conmigo y no iba a haber nadie más. ¿Y sentiste que se te presentó como una figura de autoridad a la que no podías decirle que no? Porque como mencionaste anteriormente, viste que siempre te comentaba reiteradas veces que vos eras una nena. ¿Vos sentís que se presentó como una figura de autoridad? Sí, él es mayor que yo, él trabajaba en el colegio. Me dijo muchas veces que yo era una nena, incluso a veces me llamó tonta y no sé, yo soy más chica, no sabía a veces cómo reaccionar a eso porque él es más grande que yo y que te llame así es algo... ¿Y qué fue lo que más te hizo decirle que no todas las veces que te invitó? Como ya mencioné antes, quería decirle que no porque me da miedo de tener que verlo fuera del colegio, de que no hubiera nadie más, que estuviéramos nada más nosotros, de que él pudiera hacer. Él es muchos más años más grande que yo y nada, me da miedo. Muchas gracias, Julia. La Fiscalía llama a Martín Giorgi, Cuerpo de Investigaciones Judiciales. ¿Usted quién es? Martín Di Giorgi. Perdón. Ahora le leeré el artículo 275 del Código Penal que habla del falso testimonio y que dice: ser reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que al firmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en disposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble del tiempo del de la condena. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí. Bueno, ahora sí la Fiscalía puede interrogar al testigo. Gracias. ¿Usted quién es? Martín Di Giorgi, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. ¿Qué hace acá? Soy el perito en la causa, investigué el celular y nada, hay unas conversaciones que pude encontrar. ¿Estos son los mensajes que usted encontró en el teléfono de Julia? Sí. Bueno, le solicitamos a su señoría entregarle la evidencia al jurado.
Disculpe, ¿quiere continuar, señora? Sí. Martín, ¿es verdad que al ingresar a la aplicación Instagram descubrió conversaciones las cuales los señores que integran al jurado tienen a su disposición? Sí, ¿Testifica que dichas conversaciones transcurrieron en el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2021? sí, Estas fechas coinciden con el caso de Daniela Luz Clerici. ¿Cómo se llamaba el usuario? Nacho.cool. Tomaremos en cuenta también la clara relación entre el nombre Ignacio y Nacho como su apodo más común. En los mensajes, ¿el acusado menciona su edad? Sí, se le informa a la víctima que tiene 27 años. Esta es la edad del acusado. ¿Y en algún momento se hace mención de la edad de Julia? En múltiples ocasiones se menciona que es una nena y se insiste en su escolaridad. Esto puede ser verificado en la evidencia que le entregamos al jurado y demuestra que la acción fue efectivamente deliberada y el imputado sabe la edad de la víctima. Finalmente, ¿testifica usted que en dichas conversaciones el usuario Nacho.cool menciona que trabaja en el colegio de la víctima y que buscaba un encuentro para regalarle un libro? Sí, habla de encontrarse en el colegio. También dice que trabaja hace 1000 años ahí y que ya se conocen. Con respecto al libro se habla también de devolverlo. Esto que se muestra en la evidencia coincide con la labor del acusado dentro de la institución y da indicios también de ser bibliotecario. Con esto concluyo mis preguntas. Gracias. Señor defensor, ¿tiene preguntas que realizarle al testigo? Sí, su señoría. Primero que nada, ¿cuál es su labor dentro del Poder Judicial? Soy el perito, como yo aclaré. Perfecto. Segundo, ¿por qué dentro de las pruebas no adjuntó videos o imágenes de voz? Videos, imágenes o mensajes de voz. Porque no fue lo que me solicitaron. Entonces, si las pruebas no se las solicitaron de esa manera, ¿por qué no adjuntó los mensajes de las jóvenes? Porque son menores de edad. Perfecto. Una práctica común dentro de los peritajes es responder los mensajes desde los celulares para ver quién es el receptor. ¿Por qué no utilizó esta práctica? Porque, como dije anteriormente, no fue lo que se me solicitó. Perfecto. Una consulta. ¿Cualquier persona puede crear una cuenta en la red social Instagram y hacerse pasar por otra persona? Eso es verdad. Perfecto. Última pregunta. ¿Usted tiene manera de relacionar al usuario Nacho Cool en la red de Instagram con el señor Ignacio Sueiro? No puedo hacerlo directamente. No más preguntas. Muchas gracias. Fiscalía, ¿tiene más testigos? Sí, la Fiscalía llama a declarar a Marcela Pantaleón. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? sí, prometo. Bueno, señorita Pantaleón, ¿podría contarnos quién es usted en relación con la víctima Julia? Yo soy Marcela Pantaleón, yo soy la mamá de Julia Serena Pantaleón. Me encuentro acá porque estuvimos muy preocupadas con Julia. Yo le regalé un celular porque yo trabajo mucho para mantener a ella y a su hermano Sebastián y se lo di con la condición de que ella me dé todas sus contraseñas para poder revisar cada tanto las aplicaciones. Eso me sirve a mí de seguridad porque como trabajo mucho, así puedo saber dónde está, con quién está, a dónde va. Ok, entonces podríamos afirmar que la presencia familiar en la casa de la víctima es total, por lo que cualquier tipo de cambio en el humor o forma de actuar de Julia va a ser notado de inmediato. Sí, ¿Notó usted entonces algún tipo de alteración en la conducta de su hija en las semanas que se aproximaron? sí. Hace algunas semanas yo la noté con una actitud medio extraña, estaba como nerviosa, ansiosa.
Pensé que era por el colegio, pero ella me dijo que no y también le pregunté si tenía algún problema con algún compañero y me dijo que tampoco. ¿Le preguntó a usted entonces si había conocido a alguien nuevo, si estaba entablando conversación con alguna persona mediante su celular? Le pregunté si había algo raro en su celular, si estaba charlando con alguien y me lo tenía que contar, pero ella lo negó. ¿Le comentó a su hija entonces acerca de algún posible plan que tuviera en el futuro? ¿Ella le informó? Objeción, pregunta sugestiva. Bueno, reformulo. ¿Qué conversación? Al lugar la objeción, le solicitamos, Fiscalía, que reformule la pregunta. Bueno, ¿qué clase de... Usted, al hablar con ella sobre el contenido del celular, ¿qué le informó su hija? Ella me contó que iba a salir a comer con un compañero de ella. Yo le pregunté con quién y me dijo que no era de importancia, que yo no lo conocía y que ella ya era grande y podía salir con quien quería a la tarde después del colegio. Ok, ¿pudo establecer usted algún tipo de hipótesis sobre de quién se trataba esta persona? Sí, como a mí no me gustó mucho la actitud y la respuesta que me dio Julia, decidí revisarle el celular a pesar de que a ella no le gustara. Yo lo hacía cuando recién se lo regalé, pero después dejé de hacerlo. Y ahí encontré que le estaba escribiendo un usuario nacho.cool que tenía de foto de perfil la plaza que está cerca del colegio. Esa persona que yo desconocía la estaba invitando a salir y le insistía. Ok, ¿Julia le dijo en algún momento la identidad del sujeto de los chats? Sí, después de enojarse porque le había revisado el celular, ella se puso a llorar y me contó que el que le hablaba era Nacho, el bibliotecario del colegio. ¿Julia le informó sobre el conocimiento presencial sobre este sujeto? Sí, ella me contó que él le hablaba en el colegio y que después le empezó a hablar por Instagram. Ok. La Fiscalía concluye que la relación que establecemos entre Nacho.cool e Ignacio Sueiro es clara. La plaza cerca de la escuela ya demuestra una relación de familiaridad de la zona, además de los conocimientos sobre horarios de entrada y salida de la víctima. Entendemos que el señor Ignacio Sueiro vigilaba con proximidad a Julia Serena para saber cómo manipularla. Objeción, está argumentando. Al lugar, señora fiscal, por favor, le solicitamos que guarde los argumentos para la parte final del juicio. Ok. ¿Tiene más preguntas que realizarle al testigo? Sí, ¿hubieron algún ofrecimientos por parte de Ignacio hacia Julia que usted haya podido leer? ¿Ofrecimientos? Sí, él la invitaba a comer, le decía de salir a merendar, le decía de verse, le dijo que le iba a regalar un libro que ella quería, que era muy caro, y que le iba a dar chocolates. No más preguntas, señoría. Señor defensor, ¿tiene alguna pregunta que realizarle al testigo? Buenos días. Buenos días. Cuando usted descubrió que los chats en el teléfono de cuando usted descubrió los chats del teléfono de su hija y le preguntó acerca de ello, ¿cuál fue la primera respuesta que recibió de ella? Ella me dijo que estaba hablando con un chico que era más grande, pero que no tenía importancia, que yo no lo conocía, y se enojó mucho porque se dio cuenta que yo le había revisado el teléfono. Perfecto. Entonces, citando la declaración siguiente suya, usted dice lo siguiente. Me dijo que iba a tomar algo con un compañero de clase. Entonces,
¿Esto significa que su hija le mintió y le dio una segunda versión antes de la tercera? Sí. Ok. Entonces, si usted en un primer momento no confió en lo que le dijo su hija y más tarde se enteró que le mintió, ¿qué le llevaría a pensar que no le pudo haber mentido en más de una ocasión? El hecho de lo que yo vi del usuario, de que ella me contó que el bibliotecario se llamaba Nacho, y cómo reaccionó ella se puso a llorar, se puso muy angustiada, no pareciera que estaba mintiendo. Ok, bueno. Objeción, pregunta sugestiva. No hay lugar en el contraexamen se permiten hacer preguntas sugestivas. Bueno, luego la tercera charla que usted tuvo con su hija y de que ella le revelara una tercera posibilidad respecto de la identidad de quien envió los mensajes. ¿Cuál fue la acción que usted tomó? ¿Hizo algo al respecto? Yo le dije que quería ir a hablar al colegio, pero ella me dijo que no, así que acudimos a la justicia. Ok. Entonces, usted no acudió al colegio y no habló con las autoridades del colegio. No. Ok. Muchas gracias. No hay más preguntas. ¿La fiscalía tiene algún testigo más? Para el primer hecho, no. Señor defensor, haga pasar a su primer testigo. La defensa hace pasar a testificar a Juana Simple. Un segundo de testigo, por favor, vuelva a tomar asiento. Cometimos un error. Debe hacer también pasar a los testigos del segundo hecho. Para el segundo hecho, hacemos llamar nuevamente a la cámara GC. ¿Son 3 o 2? 3. Uno es un padre. Me presento, Daniela, yo soy Cecilia Madera, yo voy a ser tu asesora tutelar y vengo a hablar en nombre de tus derechos. ¿Me podrías contar qué fue lo que te pasó? El bibliotecario de mi colegio me comenzó a mandar mensajes por Instagram y yo al inicio traté de no llevarle el apunte, pero con el tiempo comenzó a crecer su insistencia y se volvió en algo muy incómodo. Yo ya me sentía intranquila en el colegio y perseguida. ¿Esta era una situación que te estaba sucediendo solo a vos o sabías de otra gente que estaba pasando por lo mismo? Yo sabía que le estaba sucediendo a una chica 2 años mayor, Julia, pero justamente al ser 2 años mayor yo la verdad sabía muy poco del hecho. Por lo tanto yo me sentía muy sola en la situación, no como si estuviese medio acorralada, muy sola. ¿Y cómo te sentiste cuando notaste que no dejaba de hablarte? Yo la verdad es que al principio traté como de darle la buena cara, como ver que no lo estaba haciendo con malas intenciones, pero él se mostraba con un comportamiento bastante turbio y la verdad me empezó a insistir mucho y yo me incomodaba mucho. Me acuerdo que él me proponía planes y yo le decía como quieras, para que no quede en nada. Y él me decía, no, como quieras no, como decime qué querés, proponeme un plan vos. ¿Y vos sentías que él te incitaba a algo más íntimo a la hora de juntarse? La verdad es que sus salidas a mí
sus salidas, sus propuestas, me daban mucho miedo. Yo estaba en el colegio y él estaba ahí y me daba mucho miedo que él me haga algo ahí o como que me agarra a la salida del colegio y nada, me acuerdo que una vez me había dicho que que falta al colegio, que vaya a su casa, que desayunemos o comamos algo y no. Y la verdad es que me angustiaba mucho. ¿Y qué fue lo que te limitó a contárselo a un adulto? La verdad es que era más que nada por vergüenza de todo, de la situación en sí, de sus mensajes, de cómo yo me las ingeniaba para responderle a él. Y más que nada el hecho de que en un primer lugar no había acudido o a una autoridad o a mis padres y no lo había cortado desde el principio. Me daba mucha vergüenza cómo había manejado yo la situación. Y también no sabía si estaba tan justificado mi miedo de que él me haga algo. Yo sentía que si alguna de esas salidas se terminaba dando, que iba a tener que mantener relaciones sexuales con él o que él me iba a tocar. Muchas gracias, Danelia. Ya se va a hacer justicia. ¿Tienen más testigos? Sí, la Fiscalía llama a declarar a Martín Di Giorgi, Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Le pedimos al jurado que por favor dé vuelta a la hoja para leer los hechos. Fiscalía, le pedimos por favor que deje al secretario pedirle el juramento al testigo. Señor testigo, ¿conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí. Señor fiscal, ¿tiene preguntas para realizarle al testigo? Sí. Señor Martín Di Giorgi, le pedimos por favor que se identifique. Sí, soy Martín Di Giorgi, el perito de la causa y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Ok. ¿Usted tuvo acceso al celular del padre de Daniela Luis Clerici, el señor Darío Clerici, donde utilizaba la víctima su Instagram? Sí, un celular Motorola 5. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos en él? Encontré conversaciones por la red social Instagram de la menor con un usuario llamado Nacho.cool. Entonces podemos ver que el nombre del usuario Nacho.cool coincide con el caso del acusado Ignacio Sueiro contra la víctima Julia Serena Pantaleón. Sí. ¿Podría explicar de qué carácter eran los mensajes entre el acusado y Daniela? Los mensajes estaban llenos de insistencias hacia la menor. ¿Solo insistencias? Y también reclamos. ¿Podría dar un ejemplo de a qué reclamo se refiere? El Nacho.cool no paraba de mencionar a un ex que tenía miedo que le revise los mensajes o algo por el estilo. ¿Podríamos decir entonces que se trataba de alguna especie de celos? Objeción argumentativo. Al lugar. Por favor, Fiscalía, reformule la pregunta. ¿Qué carácter le daba usted a los reclamos por parte del usuario hacia la víctima? Objeción, relevancia. No al lugar la objeción, el testigo puede responder. Sí, para mí era una especie de celos, ya que el Nacho.cool, el usuario, parecía no creer en lo que le decía Daniela, con miedo a que alguien le esté controlando lo que
una persona esté controlando lo que escribía. Ok. ¿El usuario dice en algún momento que la víctima demostró un desinterés o indiferencia de sus mensajes? Sí, en uno de los chats el jurado puede leer que dice que le cortó el rostro. ¿Consideraría esta conducta como otra de insistencia hacia la misma víctima para que le ofrezca una respuesta inmediata? Objeción argumentativo. Al lugar, por favor, Fiscalía, reformule la pregunta. ¿Qué valor le daría usted entonces a este tipo de preguntas e insistencias con respecto a las otras? Objeción irrelevante. ¿Puede repetir la pregunta, Fiscalía? ¿Qué valor le daría al perito hacia esas preguntas en comparación con las otras? Para mí... Perdón, estamos analizando la objeción. No al lugar, el testigo puede responder. Sí, para mí las conversaciones eran inadecuadas para que un mayor de edad esté teniendo con una menor. Ok, en los mensajes, ¿el acusado le hace algún tipo de pregunta a la víctima sobre una posible escapada al colegio? Objeción, pregunta sugestiva. Son los hechos, literalmente son los hechos. No al lugar, el testigo puede responder la pregunta. Sí, le hace una propuesta de escaparse del colegio. Según su criterio, ¿consideraría usted que el usuario, lo que le propone el usuario es malintencionado? Objeción, opinión. Al lugar la objeción, le pedimos a la Fiscalía que reformule la pregunta. ¿Consideraría usted entonces, cuál es el carácter que le da usted entonces a los pedidos sobre escaparse de la escuela? Para mí, como dije con la anterioridad, son inadecuados, ¿Por qué? porque estamos hablando de una menor de edad. ¿Considera usted entonces que los pedidos por parte de un mayor de edad hacia una menor de edad de ese carácter son inadecuados? Objeción, opinión. Al lugar reformule. ¿Considera usted que es adecuado de manera generalizada que un mayor de edad le pida a una menor de edad tener un encuentro en su casa? Objeción, opinión nuevamente. Al lugar, le pedimos al testigo que no responda a la pregunta y a la Fiscalía que no continúe sobre este punto. No más preguntas. La defensa, ¿tiene alguna pregunta para el testigo? ¿El peritaje que hizo recientemente fue igual al del anterior caso? Se me solicitó que haga lo mismo, sí. Perfecto. Entonces, ¿usted podría considerar, por la falta de información que tenemos dentro de los mensajes que fueron enviados, que la investigación es pobre? Objeción, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. No al lugar, el testigo puede responder la pregunta. Yo cumplí con lo que se me solicitó. No le pregunté eso. Por eso, yo cumplí con lo que me solicitó, no me parece que haya sido una investigación pobre. Perfecto. Nuevamente,
¿Usted tiene manera de relacionar al usuario Nacho Cool con el señor Ignacio Sueiro? No directamente. Entonces, ¿esto quiere decir que no existe una manera de poder relacionar que Ignacio Sueiro sea quien de verdad envió los mensajes mediante el usuario nacho.cool? Objeción, el perito no puede saber si no existe una manera de relacionarlo. No al lugar es una de las potestades del perito. Responda a la pregunta, por favor. ¿Podría repetir la pregunta? Entonces, esto quiere decir que no hay forma de poder relacionar al acusado Ignacio Sueiro con la persona que envió los mensajes bajo el usuario nacho.cool. Yo creo que a partir de las pruebas que se tienen se podría llegar a relacionarlo. No estaba pidiendo su opinión, estaba pidiendo si existe la posibilidad y si se lo puede relacionar. A través de una investigación se puede. Entonces, ¿usted determina que es Ignacio Sueiro quien haya enviado los mensajes? No. Muchas gracias. ¿La fiscalía tiene más testigos? Sí, se llama Darío Clerici. Fiscalía, le recordamos que el juez tiene que pedirle. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? sí. Señora fiscal, puede interrogar a su testigo. Darío, ¿cuál es su relación con la víctima? Yo soy Darío Clerici, el padre de la víctima Daniela. Darío, usted menciona en su declaración que su hija no tiene celular. Sí, se le había roto, entonces yo le prestaba mi celular de vez en cuando. ¿Usted sabía de los usos que le daba a su hija a su teléfono celular? No, para nada. Yo pensaba que hablaba con sus primas que viven en San Luis o que lo usaba para cosas del colegio. Se lo prestaba muy poco, como mucho una hora. Y en su declaración usted menciona que se enteró del caso de Julia. ¿Cómo fue eso? Sí, mi mujer me comentó que bueno, que en el colegio estaba sucediendo un caso en el cual el bibliotecario estaba molestando, insistiendo a una chica que era 2 años mayor que mi hija. Y bueno, entonces decidimos preguntarle a Daniela. ¿Y cómo reaccionó Daniela cuando le hablaron de la situación? Bueno, al principio lo negó, bueno, por vergüenza supongo, y después rompió en llanto y nos contó la situación, que le estaba molestando y reclamándole por cortarle el rostro. ¿Y ella cómo se refirió al bibliotecario cuando le contó la situación? Objeción, relevancia. Es relevante, no al lugar. Prosiga. Se refirió a él como Ignacio, el bibliotecario, que bueno, le había escrito mediante Instagram, que es una red social, con el usuario de nacho.cool. En su declaración usted menciona que al bibliotecario lo llamó Nacho y coincide nuevamente el nombre y el apodo del bibliotecario con el usuario. Objeción, argumentación. Al lugar, por favor, reformule y mantenga la argumentación para el momento final del juicio. Luego de enterarse que el bibliotecario efectivamente le escribió a su hija, ¿qué decidió hacer? Bueno, le escribí y le dije que la dejara de molestar y que lo iba a denunciar, por eso estoy acá. Con eso concluyo mis preguntas. Muchas gracias. Señor defensor, ¿tiene alguna pregunta para realizar al testigo? Proceda. ¿Cómo se enteró de los mensajes de su hija con el usuario Nacho Cool?
Como ya dije, ella, luego de haberlo negado una vez, rompió en llanto y me lo contó. En su declaración menciona que su esposa le dijo que estaban comentando que el bibliotecario de la escuela había estado escribiéndole a otras jóvenes. ¿Usted podría decir que eso es un rumor y hay que darle importancia? Cualquier caso de aunque sea un rumor... Objeción, es opinión, no es irrelevante. Al lugar no es relevante. Testigo no responde a la pregunta. Citando su declaración, y ella primero nos dijo que nunca le habían mandado nada. Según usted y las palabras recién citadas, ¿su hija no le estaría diciendo la verdad? ¿Puede repetir la pregunta? Citando su declaración, y ella primero nos dijo que nunca le habían mandado nada. Según usted y las palabras recién citadas, ¿su hija no le estaba diciendo la verdad? En un principio no me dijo la verdad. Perfecto. ¿En algún momento su hija le afirmó el hecho de haberse encontrado personalmente con el bibliotecario? No. Perfecto. No más preguntas. ¿La Fiscalía tiene algún otro testigo? No, la Fiscalía no tiene ningún otro testigo. Señor defensor, haga pasar a su primer testigo. La defensa hace pasar a testificar a Juana Simple. Señora testigo, ¿conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, las conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí. Señor defensor, puede interrogar a su testigo. Buenos días, señora Simple. ¿Podría comentarnos quién es usted? Hola, me presento. Soy Juana Simple, soy profesora de geografía, trabajo en el mismo colegio que Ignacio Sueiro y empecé en el 2017, por lo tanto ya llevo 5 años junto a él. ¿Por qué está hoy acá? Estoy acá para mostrar en sí cómo es mi conocimiento sobre su persona, cómo se relaciona con el resto, es mi compañero de trabajo ante todo y me parece que 5 años son relevantes. ¿Cómo describiría usted su relación con el señor Sueiro? Siempre tuve una buena relación con él, nos llevamos bastante bien, de hecho siempre se ofreció a ayudarme en las tareas que tenía dentro del colegio, nunca tuvimos ningún problema, ninguna discusión y eso. ¿Podría comentarnos un poco más sobre Ignacio como persona? ¿Un poco sobre él en su día a día? Objeción, opinión, no tiene nada que ver. No al lugar es relevante. Testigo, por favor, responde a la pregunta. Bueno, Ignacio siempre fue un tipo bastante tranquilo, la pasaba bien en la biblioteca, amaba bastante su trabajo y de hecho lo podría describir como medio familiero porque trajo a sus hijos, a su esposa bastantes veces al colegio, los puede conocer a los dos nenes, son bastante lindos y no sé, siempre que venía el fin de semana contaba que había hecho con ellos en el finde. Fue siempre un tipo bastante respetuoso más que todo y un buen compañero de trabajo. ¿Cómo describiría usted la relación del señor Sueiro con el alumnado del colegio? Y como dije antes, siempre fue, no sé, me parece, siempre se portó bien, fue respetuoso con los chicos, yo estuve con él trabajando, nunca tuvimos ningún problema con la comunidad educativa con respecto a él, ningún tema de autoridades ni ninguna queja. Y por último, ¿usted cree que el señor Sueiro, persona que tengo sentada aquí a mi derecha, pudo ser capaz de cometer los hechos de lo que se lo acusa? Totalmente incapaz.
No hay más preguntas, su señoría. ¿La Fiscalía tiene alguna pregunta para el testigo? Sí. En su declaración usted menciona que Ignacio es una muy buena persona. Usted también menciona que lo conoce en un ámbito de trabajo. ¿Cómo puede afirmar su conducta con su familia si no lo conoce en un ámbito personal y más íntimo? Objeción argumentativa. Al lugar, por favor, reformule. ¿Usted se considera parte del círculo íntimo y cercano de Ignacio Sueiro? No lo hago, pero he presenciado cómo él se relaciona con su familia cada vez que viene al colegio. También en su declaración usted menciona que Ignacio le contó que una alumna de quinto le dejaba notas. ¿En algún momento usted vio esas notas que Ignacio menciona? No las he visto, pero me informé, sé esto, por causa de que él mismo me lo contó, me mostró que estaba preocupado, la verdad tenía un poco de miedo, para ser sinceros, porque él, ante todo, es padre y yo soy maestra, yo conozco que ante cada alumno hay dos padres preocupados atrás, por lo tanto los errores de los chicos también pueden traerles problemas familiares y por eso mismo yo le recomendé que hablara con las autoridades. Entonces usted no vio las notas que Ignacio... No las vi. Muchas gracias. He concluido mis preguntas. ¿La Defensoría tiene algún otro testigo? Sí. La Defensoría llama a testificar a Florencia Gutiérrez. Señora testigo, ¿conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Señor o señora defensores, pueden interrogar al testigo. Buenos días, señorita Gutiérrez. ¿Puede comentarnos quién es usted? Bueno, yo soy Florencia Gutiérrez, soy la esposa de Ignacio. Estamos casados hace 6 años y tenemos 2 hermosos hijos, Ángel, de 6 años, y Miguel, de 4. ¿Cómo lo describiría a él en su cotidianeidad? Bueno, es una persona muy buena, es un padre ejemplar, ama a sus hijos, pasa tiempo que con ellos. A veces diría yo que los consiente más, pero es la persona que amo, no sé qué más puedo decir. Bueno, ¿conoce usted alguna situación similar a la que hoy se le acusa a Ignacio? Sí, de hecho yo soy auxiliar en una escuela y en la escuela donde yo trabajo hace poco pasó una situación similar en la que a un compañero de trabajo lo acusaron de tener conversaciones indebidas y nada, tuvo consecuencias muy graves, fue falsamente acusado. ¿Podría decir que en este caso sucede algo similar? Sí, no es capaz mi marido de hacer algo así. Yo lo conozco, estoy casada con él hace 6 años, como ya dije, es el padre de mis hijos. Entonces, usted, que es una de las personas que más lo conoce Ignacio y que pertenece a su círculo íntimo, ¿puede afirmar, lo ve capaz de cometer semejantes actos de lo que se le acusa? No. No hay más preguntas, su señoría. ¿La Fiscalía tiene preguntas para el testigo? Sí. En su declaración dice, y cito, estas chiruzas se quisieron curtir a mi marido y él no quiso saber nada porque es un hombre correcto. Objeción irrelevante. No al lugar, es relevante, responda la pregunta, por favor. Bueno, finalice la pregunta. Bueno, retomo. Estas chiruzas se quisieron curtir a mi marido y él no quiso saber nada porque es un hombre correcto y de bien que ama mucho a su familia. ¿Tiene usted alguna prueba o evidencia de que alguna menor de edad se le acercó de esa forma a su marido? Objeción, opinión. No al lugar.
Por favor, responda. No. ¿Usted establece, o sea, tiene algún tipo de miedo ante una menor de edad acercándosele a su marido? Objeción argumentativo. No al lugar, por favor, responda. No es eso. Pasa más por el lado de que en ese momento yo estaba bajo la noticia de que estaban acusando a mi marido y quizás dije cosas un poco chocantes, pero también tienen que entender que están acusando a la persona que conozco de toda mi vida, al padre de mis hijos, que yo conozco, que ustedes no conocen y que las personas que conocen sí pueden dar opinión de él, de hacer estas atrocidades. Es decir, que usted llamó, sí o no, a Chirusa a una mujer, una nena de 15 años. Objeción En argumentativa. una declaración jurada. Al lugar, por favor, responda a la pregunta. Sí, lo hice. No más preguntas. Defensoría, ¿tiene alguna otro testigo? Sí. La Defensoría llama a testificar a Luis Lorenzo. Señor testigo, ¿conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, las conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Muy bien. Defensoría puede interrogar al testigo. Primero, ¿cuál es su relación con Ignacio? Bueno, primero me presento. Mi nombre es Luis Lorenzo, tengo 34 años y mi relación con Ignacio es de que él ha sido mi mejor amigo desde que estoy en primaria y la verdad me sorprende mucho la acusación que se le hace. ¿Cómo describiría al señor Sueiro como persona? Mi amigo Sueiro siempre fue una persona muy trabajadora, muy cariñosa con sus hijos y sin nada más. Perfecto. ¿Cómo es Ignacio en la vida cotidiana con su familia y amigos? Sueiro fue siempre muy cordial con sus hijos y la verdad es que tiene una relación muy buena hasta con mi propia hija, a la que él lo llama tío. Perfecto. Usted, que está dentro de su círculo amistoso y familiar, ¿creería capaz de realizar esto a su amigo el señor Sueiro? No hay ninguna posibilidad de que eso haya pasado. Perfecto, no más preguntas. ¿La Fiscalía tiene alguna pregunta para el testigo? No. Ok. ¿La Defensoría tiene algún otro testigo? No, señor juez. Ok. ¿Desea el imputado hacer uso de su derecho a declarar? No. Excelente. Bueno, ahora haremos un corto receso para que los abogados puedan preparar los alegatos finales. Haremos un receso de 10 minutos. Muy bien, se retoma la sesión. Ahora sí, se retoma la sesión. Señor fiscal, puede realizar su alegato final. Bueno, señor jurado, señores jurados, hemos dejado en claro que el acusado es claramente culpable por lo que se ha expuesto con anterioridad. Las evidencias que tuvimos fueron claras. En los chats se establece que el usuario, Nacho Cool, tiene 27 años, lo cual es coincidente con la edad del acusado real. Afirma que se conocen durante todos los chats, eso es algo que pueden chequear ustedes. Además de que cuando Daniela declara respecto a Ignacio, al Ignacio que conoce en la vida real el bibliotecario, se refiere a él como Nacho. ¿Esto qué hace? Establece que básicamente el apodo general de Ignacio es Nacho. Eso, Nacho el bibliotecario, con lo cual coincide de vuelta con el usuario. Además, en los chats se ve la insistencia sobre que nadie se debe enterar de los hechos, lo cual demuestra el hecho de que el acusado es totalmente consciente de que lo que está haciendo está mal
sabe que son menores, ya que aparte les dicen, las llama nenas en reiteradas ocasiones y demuestra que es un acto deliberado de total conciencia. Lo que creemos es que les pedimos por favor que tomen en cuenta además que el acusado tiene un contacto constante con menores de edad debido a que trabaja en una escuela. Por lo tanto, es tarea de ustedes, del jurado, encarcelarlo para que no pueda llegar, para que sus actos no lleguen a nada más y que no sobrepasen ya el daño hecho con estas dos menores de edad. Por todo lo antedicho, les pedimos al jurado que por favor lo encuentren culpable del delito de grooming y de aquí que el juez le imponga una pena de 4 años debido a los agravantes de 4 años entre los dos hechos, con los agravantes ya mencionados, que son básicamente que tiene contacto con menores. O sea que en los chats básicamente se dice mucho como va a pasar, como si se llegan a encontrar puede llegar a pasar algo. Entonces establece que él haría algo si tuviera la oportunidad. Disculpe, señora fiscal, le pido que deje el hecho de los agravantes para la cesura final y continúe. Para después, al final. Bueno, repito lo último. Entonces, por todo lo antedicho, le pedimos al jurado que por favor lo encuentre culpable y que el juez lo declare culpable del delito de grooming y que le imponga una pena de 4 años de prisión entre los dos casos. Muchas gracias. Muy bien. Señor defensor, realice su alegato final. Muchas gracias, señor secretario. Excelentísimos miembros del jurado, desde la defensa estamos verdaderamente indignados por el juego sucio llevado a cabo por la Fiscalía. Esta hizo uso de especulaciones, de opiniones y argumentaciones sin base para hacer quedar mal a nuestro acusado, Ignacio Sueiro, y a los testigos que uno tras uno, miembros de su círculo íntimo, han demostrado que este es incapaz de hacer lo que se lo está acusando. La fortaleza de los agravios de la Fiscalía demuestra la debilidad de sus argumentos. Asimismo, recurre muchas veces, reiteradas veces, a sentimientos y no a los hechos. Recurren a pareceres y no a pruebas. También hemos notado cómo en las declaraciones de una testigo en particular, Marcela Pantaleón, se ha cometido el delito de perjurio. Cito su declaración: cuando fui al colegio a hablar con la directora me dijo que ella no sabía nada y que nunca había recibido ninguna queja de ningún otro padre. En su testimonio, ella dijo que nunca se había hablado con las autoridades y que nunca había ido al colegio. Es decir, quebrantó su juramento de decir la verdad y nada más que la verdad. Por último, querríamos resaltar que ni siquiera el perito informático, cuya tarea era determinar si Ignacio Sueiro era la persona que se encuentra por detrás de Nacho.cool, ni siquiera él ha podido demostrar que se trata de Ignacio Sueiro. Entonces, no tenemos manera de demostrar, ni por mediante del perito, ni por todos los testigos que han declarado en nuestro favor, que Ignacio Sueiro haya mandado esos mensajes. Me gustaría también aclarar que la Fiscalía hace uso de que todos lo llamaban Nacho. Sin embargo, ni hasta su mejor amigo de hace 20 años lo llama Nacho, sino como Sueiro. Entonces, todas las bases que ha impuesto la Fiscalía para determinar que Ignacio Sueiro sea culpable, no solo que son falsas, están sacadas de contexto y se utilizan sentimientos y pareceres en vez de hechos y de pruebas. Es por eso, miembros de este excelentísimo jurado, que les pedimos que encuentren inocente y no culpable a Ignacio Sueiro de estas atrocidades de las que se los comete. No estamos diciendo que aquí no hubo contacto por parte de un Nacho.cool, sino que Ignacio Sueiro no es Nacho.cool. Pensemos el impacto que tendrá en la familia de este buen hombre, en sus 2 hijos que crecerán sin tener un padre presente en su vida. Está en sus manos nuevamente el honor, el prestigio de este hombre y la integridad y el futuro de una familia. Muchas gracias. Orden en la sala, por favor. Bueno, ¿el acusado quiere hacer uso de su derecho a dirigir unas palabras al tribunal? Sí.
Buenos días. Su señoría, honorable jurado. Me encuentro aquí, acusado de un crimen que no cometí y que no cometería jamás. Yo soy una persona normal y no tengo ningún motivo para cometer este delito. Más bien lo contrario. Yo tengo una familia, un trabajo estable. Soy un tipo satisfecho con mi vida y agradecido siempre a Dios. Yo soy feliz. No tengo razón alguna para cometer estos pecados de los que me acusan. Nunca me perdonaría un acto de semejante índole, no me lo plantearía siquiera. Espero de todo corazón que los hechos se esclarezcan, porque no podría imaginarme estar alejado de mi mujer, especialmente mis hijos pequeños. Ellos están creciendo, Miguel y Ángel, tienen 4 y 6. Sé qué haría si no pudiera verlos jugar, crecer, acompañarlos, 2 años de su infancia. Además, por no hablar de que perdería mi trabajo, entre muchas otras cosas. Nada más que agregar. Muchas gracias, su señoría, honorable jurado. Bueno, ahora realizaremos un corto receso de 5 minutos para que el jurado delibere. Todos de pie, se retira el jurado. Pueden volver a tomar asiento. Y se inicia el corto receso.